Hecho en casa, tu recarga de energía para terminar la semana. Con la conducción de Mariano Cerrato, la participación de Melanie Berardi, Joaquín Talmón Zielinski, Dolores San Pellegrini y la producción de Antonella Baldi. Todos los viernes a las 10 de la mañana por Radio Conurbana. Hola, tengan ustedes muy buenos días y sean bienvenidos a un nuevo programa de Hecho en Casa, el programa de la Agencia Universitaria de Noticias y Opinión, como siempre desde Radio Conurbana, transmitiéndole toda la información, tanto local como nacional, como solo lo puede hacer el programa de nuestra querida agencia que funciona en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. En un programa que cargado de información para llegar ya a lo que va a ser el fin de semana, finalmente llega el fin de... vamos a estar hablando sobre distintos temas que tienen que ver con la actualidad, pero también que tienen que ver con distenderse un poco en esta llegada del día viernes, justamente en medio de una situación tan particular que vivimos como en cada una de estas semanas con la pandemia, con la segunda ola del coronavirus. Para eso vamos a hablar con dos personas, por un lado un representante del gremio docente de SUTEBA, Javier Perín, de la seccional de Lomas de Zamora, para conversar sobre cuál es la situación de las escuelas, de la presencialidad, virtualidad, en lo que es todo el distrito de Lomas de Zamora, pero también cómo se vive en la provincia de Buenos Aires. Y vamos a conversar, por otro lado, dentro de tantas páridas que estamos viviendo por la situación de pandemia, sobre algo positivo que tiene que ver con un medicamento realizado aquí en la Argentina para tratar a pacientes de coronavirus, que es el suero equino hiperinmune. Y para hablar sobre el tema vamos a conversar con Linus Spatz, quien es director del laboratorio Immunova, uno de las componentes principales que tuvo justamente este suero en el desarrollo, uno de los laboratorios que estuvo y que formó parte de este desarrollo justamente del suero hiperinmune. Así que vamos a estar conversando sobre esos temas y por supuesto vamos a tener a nuestros columnistas para conversar sobre los distintos temas que va a abordar este día el programa de Hecho en Casa. Por un lado, saludo a nuestra productora, la señorita Antonella Baldi, quien está del otro lado. Anto, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Muy bien, muy contenta de estar acá. ¿Y qué programa que se nos viene? Hoy, viernes, pero a full estamos para terminar la semana con mucha información y bien arriba. Tremendo, y justamente en relación a eso, después vamos a estar dando lo que van a ser los resultados, pero tenemos una consigna en el día de hoy craneada por nuestra productora que tiene que ver con, en este tiempo tan particular que estamos viviendo, ¿qué elegís vos? Que vas a estar votando y que están votando del otro lado en nuestras redes sociales, que las recordamos como Agencia 1, tanto en Twitter como en Instagram, como también nos pueden seguir por nuestra cuenta de Facebook, que tiene que ver con qué elegirían, maratón de series o maratón de películas. Y quiero saber, por supuesto, la opinión de Anto. Yo agarro todo. Un fin de semana que hace frío, que esté lloviendo y creo que puedo ir por las dos opciones. Pero si me la tengo que jugar, voy por maratón de pelis. Porque pienso en ponerle Harry Potter, que está bueno para poner desde la 1 y ver todas. Digo, me la juego por pelis. Totalmente. Soy muy pro Harry Potter, así que vamos con esa. No lo había pensado por ese lado, porque yo estuve pensando durante siempre en la previa del programa que elegía series, pero si es Harry Potter, no, ahí me ganás. Yo me puedo clavar las películas de Harry Potter 1000 veces que no me canso. Y encima siempre descubro algo nuevo, es tremendo. Lo que me pasa. Te enganchás en Warner, viste que Warner a veces te hace el favor y te pone todas juntas. Sí. Sí, igual a veces me da bronca que capaz que no te la dan todo en continuado, te meten, no sé, la 3 y después te meten la última que siempre la pasan y que ya la vi 1000 veces y prefiero que antes me pasen otra, o sea, pero bueno, también yo pido demasiado. Pero sí, totalmente.
Depende cómo venga el tema. Y vamos a presentar también, por supuesto, a los columnistas que forman parte de nuestro equipo de Hecho en Casa, que después nos van a estar diciendo, le vamos a dar un tiempito para que piense la respuesta, por supuesto, cuál opción eligen. Por un lado lo tenemos a el señor Joaquín Talmón Zielinski, que nos va a traer, por supuesto, toda la información deportiva. Joaco, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal, Marian? Muy buenos días. Sí, vamos a traer mucha información deportiva y en relación a la consigna me lo tenés que dejar pensar, porque es muy tentador ambas opciones, pero yo siempre insisto con lo mismo, nunca puede faltar el pochoclo, dulce mejor, ¿no? Sí, claro, por supuesto. También Team Joaco, así como Team Anto con Harry Potter, Team Joaco en ese sentido, banco. La voz un poco cansada, Joaco, veo que estás necesitado de una maratón, sin lugar a dudas, un pequeño descanso. Una maratón de varias horas de sueño, la verdad que sí. De sueño, me parece que te vas a quedar dormido si te metemos ahí con una maratón y te perdemos por el sueño. Del programa. Muy bien. Dolores Emilia San Pellegrini con su columna cultural en el día de hoy. Dolo, ante todo, muy buenos días. ¿Cómo ha estado tu semana? Buenos días a todos, a todas y a todes. Bien, también me sumo a lo que plantea mi compañero, no vendría mal una maratón de horas de sueño, pero muy bien, por suerte, con frío. Con frío. Semana fresca hemos tenido. Ya estamos entrando, ¿no?, en estos días previos al invierno. Si bien todavía no estamos en invierno, pero ya son días bien otoñales, ¿no? Bien de ya andar con buzo de entrecasa, de prender la estufa, que yo la tenía apagada hace unos cuantos meses y tuve que volver a encenderla. Volvemos ya en esos tiempos, ¿no? Después vamos a estar más adelante votando un poco para que la gente también participe sobre qué les gusta más, si el verano o el invierno, para más adelante, porque también es un tema más que interesante para hablar, pero estamos ahora justamente entrando en esto de que nos venimos quejando, quizás nos ponemos un poquito grandes porque nos venimos quejando de la temperatura, por lo menos en off, muchísimo. Sí, nos venimos quejando. Uy, perdón, me metí. Nos venimos quejando bastante, pero ya no nos quejamos más. Sí, ¿no? Teníamos la consigna para la semana que viene ya, ya la podemos, no sé si la adelantamos, pero va a venir por ahí seguro. Ya está, sí, queda por ahí y no va a haber posibilidad de elegir un término medio, digamos. Acá va a ser blanco-negro, gris jamás. Acá van a tener que elegir el calor o el frío, ¿no? Para la próxima semana, así que por supuesto van a ya tener próximamente la consigna también en nuestras redes sociales. Y para justamente terminar de cerrar lo que es la presentación, voy a presentar del otro lado, que está también la señorita Melanie Berardi, que nos va a traer hoy la columna de géneros, como en cada viernes en Hecho en Casa. Mel, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, muy buen viernes a vos, Marian, al equipo, a toda la audiencia por Radio Conurbana. Así es. Y yo quiero sumar otra dupla más, porque ahí Joaco tiró pochoclo. Y yo quiero preguntar, ¿pochoclo dulce o salado? Dulce. Una sopa llega. Bueno, o por ahí, dulce, dice Juaco. No, o también, vieron que está mucho la onda de usar el nacho con cheddar también, que no es mala opción si hay alguien que le gusta cocinar o darse un poco más de maña, porque uno cuando va a la maratón o pelis o series, es como que por ahí se cocina algo o directamente va a la parte salada o dulce. Pero bueno, con mucho entusiasmo para encarar el fin de semana, sobre todo porque va a ser el fin de semana. Así que bueno, en un ratito voy a estar de vuelta, por supuesto, con la columna de géneros, contándoles un poquito de los derechos, ¿no? Los derechos que ganamos a partir de la ley de la interrupción voluntaria del embarazo y qué tienen que tener en cuenta a la hora de ejercer estos derechos. Excelente, Mel. Qué ganas de meter una picada me dieron este viernes con eso de... Un salamín, un quesito. Sí, ¿cómo? De repente nos desbandamos, ¿no? Como que era una maratón de pelis y de repente estamos haciendo una picada. Claro, bueno, pero puede acompañar, obviamente. La comida siempre tiene que estar presente en estos momentos.
por supuesto. Coincido. Desde ya. Así que ustedes nos darán también su opinión en las redes sociales en torno a qué eligen, si maratón de series, maratón de películas pueden continuar. Justamente vamos a estar leyendo después lo que fueron las votaciones, pero ahora vamos con un poquito de música y ya para adentrarnos de lleno en lo que va a ser un programa, como les decía, cargadísimo de información para hablar de todo en un nuevo programa, en un nuevo ciclo de Hecho en Casa. Ya seguimos con más. Continuamos con más Hecho en Casa y vamos a meternos de lleno en otro de los temas sin lugar a dudas que ha dado que hablar en este año, no solamente en este mes, que es el tema de las clases presenciales, clases virtuales, todo lo que tiene que ver y el debate político que se ha dado en torno al tema, en el medio por supuesto, la salud de los docentes, la salud de los chicos, la cuestión educativa por supuesto como uno de los principales temas que genera preocupación en medio de esta situación tan particular que está atravesando el país por la pandemia del coronavirus, pero también para adentrarnos un poco en el terruño local y para hablar un poco sobre cómo es la situación en el municipio de Lomas de Zamora. Tenemos del otro lado al titular de SUTEBA, del gremio docente en este municipio de Lomas de Zamora. Estoy hablando de Javier Perín, quien nos escucha y está del otro lado. Javier, Mariano Cerrato te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches, Mariano. Bueno, ante todo, gracias por estar del otro lado y en primer lugar, ¿no? ¿Cómo viene siendo estas últimas semanas después de la decisión que ha tomado finalmente el gobierno nacional, que ha seguido también el gobierno provincial por sobre los municipios que están atravesando la fase 2 de lo que es el tratamiento de la pandemia en cuanto a cantidad de casos de coronavirus y en donde Lomas de Zamora ha sido uno de los municipios que ha regresado a lo que es la modalidad virtual para los estudiantes y para los docentes en las escuelas? ¿Cómo viene siendo la situación? Sí, bueno, en principio las medidas de suspensión de la presencialidad en las escuelas o la presencialidad total en las escuelas están marcados dentro de una batería de medidas del gobierno nacional que entendíamos nosotros desde el sindicato, desde el SUTEBA, desde la CETERA, que eran necesarias en torno a lograr disminuir la circulación de gente por producto de la necesidad imperiosa para poder frenar la curva exponencial que veníamos teniendo en la segunda ola de contagios. Dentro de esa batería de medidas que se tomó, la suspensión de la presencialidad en algunos de los distritos de la provincia de Buenos Aires, porque lo que hay que recordar y tener presente que en la mayoría de los distritos de la provincia de Buenos Aires sigue habiendo clases presenciales. Solamente en aquellos distritos que estaban en situación epidemiológica más complicada es donde se tomaron las medidas de la suspensión de la presencialidad. Bueno, lo veíamos muy necesario en este marco, ¿no? En el marco de poder restringir la circulación sabiendo que la presencialidad era uno de los factores fundamentales en que se implicaba un incremento notorio en la circulación de la población. Javier, y en ese sentido, ¿no? A ver, uno de las cuestiones en debate era cuánto podía llegar a afectar o no al transporte público, transporte para docentes, para estudiantes que se movilizan. Lomas de Zamora es un territorio en el cual se ve mucho, ¿no? de chicos que viajan largos recorridos para poder llegar a sus colegios. Es una tendencia en general que se ve, digamos, por sobre aquellos que eligen quizás un colegio cercano que está a pocas cuadras y que no les demanda un transporte en particular para poder llegar.
Sí, sin ninguna duda, Lomas, como la mayoría de los distritos del conurbano, del AMBA, que son casualmente los distritos que más complejizados están, digo, se ve un desplazamiento importantísimo desde muchos lugares de los distritos hacia quizás las escuelas céntricas o hacia escuelas que puedan conseguir matrícula a los alumnos y alumnas o hacia escuelas que puedan coordinar la primaria con la secundaria para que el hermano deje al nene de primaria. Digo, la verdad que cuando uno circula por el conurbano bonaerense en épocas de clase, en plena época de clase, ve la importancia del caudal de circulación que genera la presencialidad, que no solamente está basada en los alumnos y alumnas, sino en todo lo que eso conlleva, ¿tá? Y cuando decimos eso, no solamente hablamos de los trabajadores de la educación, los trabajadores auxiliares de la educación, sino también todas las familias que acompañan tanto en la ida como en la vuelta a los alumnos y alumnas. Digo, eso sin lugar a dudas está demostrado que incrementa una circulación de población en un porcentaje muy importante y de hecho cuando uno empieza a ver los primeros resultados insisto, no solamente de la suspensión de la presencialidad, sino del paquete de medidas que se tomó de restricción de circulación, uno va viendo que si bien todavía estamos en índices altísimos, si bien todos los días vemos números que asustan, tanto de nuevos contagios como de fallecimientos, lamentablemente, pero estamos viendo en los últimos días que se está bajando la curva, que la curva está retrotrayéndose, esperando obviamente que eso decaiga muchísimo más y poder volver a una cuasi normalidad que es lo que todos necesitamos. Javier, bueno, a ver, estaríamos hablando, en cuanto a lo que te voy a preguntar, con el diario del lunes en cierto punto, pero ¿pensás que fue correcto volver a esta modalidad mixta en el comienzo del año de hacer clases presenciales en combinación con las clases virtuales? El hecho de, en medio de un crecimiento en la curva de casos que se empezó a vivir a partir del mes de febrero aquí en la provincia y en lo que es el país, el hecho de volver a las clases presenciales fue una buena decisión, había que esperar un poco más. ¿Qué pensás acerca del tema? No, a ver, nosotros desde un principio, desde el año pasado, cuando se inició la cuarentena, cuando se inició la virtualidad, siempre sostuvimos que quien tenía que llevar la direccionalidad de esta pandemia eran las autoridades de salud y los especialistas en infectología. Digo, en eso nosotros venimos trabajando en forma conjunta durante todo el año pasado con el Ministerio de Salud y con la Dirección General de Escuela, planteando los protocolos, evaluando las situaciones, viendo cómo se daban las curvas de contagio, los ascensos, los descensos, y entendemos que en el momento en que se inició la presencialidad, inclusive en aquellos primeros, digamos, intentos de presencialidad en el conurbano, hablando, porque recordemos que el año pasado ya hubo presencialidad en todo el interior de la provincia de Buenos Aires, en muchos distritos del interior de la provincia de Buenos Aires, pero hablando del conurbano y de Lomas de Zamora específicamente, digamos, a partir de fines de noviembre, principios de diciembre del año pasado, se empezaron a realizar actividades muy cuidadas, presenciales dentro de la institución, que se pudo avanzar durante el mes de marzo fuertemente. A ver, cuando uno analiza la presencialidad, el mes de presencialidad prácticamente que hubo a principio de año, uno ve que los contagios dentro de la institución educativa no se dieron en gran cantidad, los protocolos se cumplían, eso hacía que sea una presencialidad muy cuidada, pero digamos, como venimos diciendo desde el principio de año, la escuela no está inmersa en una isla y se accede, digamos, por teletransferencia a la escuela, no. La presencialidad conlleva todo un sinfín de circulación alrededor de esa, que eso genera un aumento importantísimo en la circulación. Eso, más
Las otras cuestiones que también se están cuidando para frenar las reuniones sociales, la circulación de gente, las distintas aglomeraciones en espacios públicos, todo eso fueron medidas que entendemos que a principio de año se podían, por cómo estaban dados los contagios y cómo estaba dado la pandemia, se podían flexibilizar como se hizo, y que en el momento en que lamentablemente llegó la segunda ola, este tsunami, como caracterizó inclusive el gobernador de la provincia de Buenos Aires, era necesario retrotraer, como lo hicieron, o sea, como lo recomendaron las autoridades de salud y como se vino haciendo absolutamente en todos los países del mundo, que iban y venían y evaluaban constantemente no solamente la presencialidad de las clases, sino la circulación o la restricción de circulación de personas de acuerdo a los índices de contagio que tenían. Esto está demostrado mundialmente, que se trabajó así, que se tiene que tomar de esta forma. El que no lo quiere ver, bueno, es porque en vez de estar mirando las necesidades que la población tiene para preservar la salud, ve las necesidades que ellos tienen para garantizar o para intentar sacar provecho de alguna medida que se quiera tomar o de alguna línea política que se quiera avanzar. Pero esto mundialmente está demostrado y se viene haciendo así en muchísimos países de todo el mundo, de evaluar de acuerdo a los casos que hay la presencialidad o la no presencialidad de las clases, la prohibición o la no prohibición en mayor escala de la circulación de personas y de las reuniones y aglomeración de gente en espacios públicos. Javier, y ahí hago un pequeño paréntesis, ¿no? Porque justamente introdujiste el tema de las diferentes visiones que hay en cuanto a la forma de llevar adelante lo que es las clases presenciales o no, la manera de llevar, de manejar lo que es la pandemia en términos de lo que refiere a la educación. ¿Qué reflexión te merece lo que ha sido la decisión que mantiene firme la ciudad de Buenos Aires de no retroceder en cuanto al mantenimiento de clases presenciales? No, la verdad una decisión de irresponsabilidad absoluta, de egoísmo absoluto, de no querer escuchar a las autoridades de salud, cuando todo el sistema de salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires le está diciendo al gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que la situación está al borde del colapso, y no obstante a eso continúan avanzando con las clases presenciales. Yo escuchaba los índices de contagios en las escuelas porteñas. En lo que va del año, desde el principio de año, en las escuelas porteñas hubo más de 10.700 casos de contagio. En estos días, no tengo el último número, pero en estos días estábamos hablando que había prácticamente 1.200 infectados trabajadores de educación y alrededor de 650, 700 burbujas suspendidas. Eso habla de un sistema educativo y con las características de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de que está atravesando una crisis producto de la pandemia, y estos números con un porcentaje de alumnos mínimo que está concurriendo, porque eso también hay que decirlo. La mayoría de las familias, fundamentalmente en la escuela pública, ha decidido no enviar a sus hijos a las clases porque son conscientes de la complejidad sanitaria en la cual estamos. Y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires está inmersa dentro de lo que es el AMBA, que es el distrito del país, el territorio del país que más complicado está, con índices de ocupación de cama cercanos al 85%. Entonces, es ahí cuando queda más expuesto el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en donde claramente está priorizando, una estrategia política a el cuidado de la salud de todos los ciudadanos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Estamos hablando con Javier Perín, secretario general de SUTEBA en la seccional de Lomas de Zamora. Javier, en torno a lo que viene siendo la campaña de vacunación y lo que tiene que ver con los docentes, por supuesto, ¿cómo ha sido el avance en estas últimas semanas? ¿Cuántos docentes ya, están inmunizados? ¿Cómo viene la campaña en torno a lo que es la vacunación de personal esencial docente? Sí, mira, provincialmente el gobierno de la provincia de Buenos Aires anunció que ya se encuentran vacunados con la primera dosis más del 52% de los trabajadores de la educación. Lo real es que cuando empezó la segunda ola y se suspendió la presencialidad fundamentalmente en el conurbano bonaerense y producto de la aparición de la segunda ola y el crecimiento de los casos diariamente, el gobierno de la provincia de Buenos Aires hoy está priorizando o estuvo priorizando a la vacunación de todos los mayores de 60 años, incluyendo ahí obviamente personal docente y personal no docente. Tenemos entendido que a partir de esta semana se retomó con la vacunación específica del sector docente en las postas vacunatorias que están trabajando con el IOMA, que es, quien es el encargado de la vacunación de los trabajadores de la educación, pero con una prioridad de este tiempo que pasó, de priorizar a los mayores de 60 años, fundamentalmente porque sabemos que son el grupo de riesgo que más ataca y que con más porcentaje de mortalidad viene demostrando ante esta pandemia, Entonces lo que se intentó es garantizar a todos los mayores de 60 la primera dosis para estar de esta forma reforzado, y ahora se retoma fuertemente lo que falta con el sector de trabajadores de la educación. Javier, te llevo por otro lado en cuanto a lo que es justamente en un principio lo que hablábamos de las clases presenciales, de las clases virtuales, de la modalidad a distancia. ¿Cómo viene siendo para los docentes y para los alumnos el hecho de poder llevar las clases virtuales cada semana? ¿Con qué problemáticas se han encontrado en este último año? Por ejemplo, en términos de conectividad o acceso a un dispositivo tecnológico para poder estar en una clase virtual. ¿Qué dificultades vienen encontrando y cómo las vienen sobrellevando? Sí, en principio en esta segunda etapa de virtualidad, por decirlo de alguna forma, contamos con el acumulado de haber podido sostener durante todo un año, de un día para el otro, un sistema de clases virtuales en casi toda la provincia de Buenos Aires, que no es menor, que es uno de los sistemas educativos más grandes de toda Latinoamérica, y que con definiciones del gobierno provincial y fundamentalmente con mucho compromiso y dedicación de todos los trabajadores y trabajadoras de la educación se pudo llevar adelante, y de las familias también. Y es fundamental remarcarlo porque las familias han puesto lo que no tenían para poder garantizar la continuidad pedagógica de sus hijos y de sus hijas. Hoy estamos con todo un año de experiencia previa, con muchas cosas todavía por mejorar, pero con un sistema virtual mucho más afinado que el del año pasado. Y reforzar esto, que la gran mayoría de los distritos de la provincia de Buenos Aires siguen con la presencialidad, que son solamente 40 los distritos que están hoy trabajando con un sistema mixto de virtualidad y presencialidad, trabajando fuertemente con todos los alumnos y alumnas que no tienen posibilidad de seguir la trayectoria educativa de forma virtual por distintas formas, por distintos cuestiones, o porque no tienen el acceso a internet, o porque no tienen los conocimientos como para poder sostener determinadas cuestiones de la virtualidad. Bueno, para todos aquellos niños, niñas con trayectorias educativas interrumpidas, con trayectorias educativas, que no están completas, con algunos niños y niñas de discapacidad diferente
que son alumnos que están incluidos dentro de los niveles y modalidades de la educación. Se está trabajando de forma semipresencial, se está trabajando en las escuelas, tanto en Loma de Zamora como en toda la provincia de Buenos Aires, como los distritos que están en la virtualidad, están abiertas con guardias mínimas en donde se están estableciendo vínculos con las familias de aquellos alumnos y alumnas que no están pudiendo sostener la continuidad pedagógica para encontrar otras formas, con formato papel, con cuadernillos, con mínimos encuentros en las escuelas cuidados y de pocos alumnos, de 1 o 2 alumnos, para tratar de que, producto de lo que pudimos ver el año pasado y que pudimos aprender el año pasado, sean la menor cantidad de alumnos y alumnas los que puedan quedar afuera del sistema educativo. Eso por un lado. Y por el otro, bueno, una intensificación de las políticas de gobierno, tanto a nivel nacional como provincial, con relación a lo informático. El gobierno nacional anunció la entrega de notebook y anunció la profundización de programas de conectividad. En la provincia de Buenos Aires se firmó un convenio con el ENACOM y las principales empresas proveedoras de servicios de Internet, en donde se garantizan un servicio mínimo esencial para todos aquellos padres y madres que son receptores o que reciben algún beneficio, tanto como puede ser la asignación universal por hijo o alguna otra asignación, un abono básico que le garantiza la posibilidad de seguir por intermedio de la virtualidad la educación de los alumnos y alumnas creo que si no me equivoco va a salir alrededor de 300 pesos por mes para poder garantizar esas cuestiones. Se está trabajando, digamos, desde políticas del Estado para poder garantizar el acceso a Internet a la mayor cantidad de alumnos y alumnas o de familias posibles, y por el otro lado, desde el sistema educativo, en la entrega de libros, de cuadernillos, de notebook que estaban en las aulas tecnológicas de las instituciones, se están dando en comodato a los alumnos y alumnas para que puedan tener recursos en las casas. Bueno, digamos, se está trabajando con toda la experiencia del año pasado para tratar de minimizar al máximo en aquellos distritos que no está la presencialidad como en otros, de que la deserción escolar o la discontinuidad de la continuidad pedagógica sea la menor posible. Javier, desde ya agradecerte por tu tiempo. Como hijo de una docente, maestra primaria de hace 30 años, sé desde cerca, ¿no?, el esfuerzo que llevan adelante los docentes para poder enfrentar esta situación, para poder, como decías vos, acercarle lo que necesitan a los chicos siempre que lo necesitan, aún en tiempos de pandemia, y poder solucionar un montón de problemáticas. Así que desde ya el lugar que se merecen a los docentes también en el reconocimiento enfrentando la pandemia, y desde ya agradecerte por tu tiempo y por haber expresándote acá en Hecho en Casa. No, por favor, gracias a ustedes y nada, un saludo a toda la audiencia y reforzar estas dos cuestiones, digamos. Nosotros entendemos que de esta situación tan compleja, de la única forma de salir es todos juntos, tirando para el mismo lado, con una conciencia colectiva de cuidarnos todos y todas, de ser muy conscientes de que lo principal es que nos cuidemos y que tomamos la responsabilidad ciudadana, cada uno de nosotros, de cuidarnos y de cuidar al otro, porque cuidándonos a nosotros cuidamos a nuestros seres queridos, y fundamentalmente también avanzar a medida que las grandes corporaciones de salud nos lo vayan permitiendo, con una campaña masiva de vacunación para todos y todos los ciudadanos. Gracias, Javier. Gracias a ustedes. Allí pasó Javier Perín, secretario general de SUTEBA en la seccional Loma de Zamora, conversando sobre lo que es la situación de las escuelas, de las clases presenciales y la virtualidad que se está llevando en realidad ahora en lo que es buena parte de la provincia de Buenos Aires frente a la situación de pandemia por el coronavirus. Vamos con un poco de música y ya seguimos. Una mirada local
sobre la agenda de la diversidad en el conurbano bonaerense, en la columna de géneros, con Melanie Berardi. Seguimos con Hecho en Casa y tenemos el gusto de recibir ahora a Melanie Berardi para introducirnos en su columna de géneros en lo que tiene que ver con una fecha muy especial, que tiene que ver con una conquista ganada sin lugar a dudas, que fue la promulgación de la legalización del aborto. Se cumplieron 3 meses justamente de ese día histórico y vamos a repasar un poco con Mel todo lo que tiene que ver con las conquistas y las cosas que se ganaron, lo que tiene que ver con la aplicación de esta ley en particular. Mel, bueno, un poco introduciendo, ¿no?, el tema, sin lugar a dudas, algo que cerró de la mejor manera el 2020 y que dio paso a una conquista que es por la cual se luchó durante muchísimos años y por la cual obviamente se sigue luchando para que se ponga bien en aplicación. Exactamente, Mariano, antes que nada, buen viernes para vos, para todo el equipo, buen viernes también a toda la audiencia que nos está acompañando en Hecho en Casa por Radio Conurbana. Una excelente introducción, así es, fue uno de los grandes cierres, fue el gran cierre del 2020 y aún hoy se lucha desde los colectivos de mujeres y disidencias para que se cumpla, ¿no?, para que las mujeres y las disidencias puedan ejercer el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. Como vos adelantabas, estamos a pocos días, digamos, hace pocos días que cumplieron los 3 meses de la promulgación de la ley 27.610 de interrupción legal del embarazo. Y bueno, para la columna de hoy quería repasar los derechos que se ganaron en las calles, ¿no?, que las mujeres, las pibas ganaron en las calles, y las obligaciones, ¿no?, que incorpora esta normativa tanto para el Estado, para el sistema de salud, cuáles son los plazos, qué es lo que hay que tener en cuenta para acceder a un aborto legal y seguro en Argentina. Lo primero que quería remarcar en esto es, bueno, ¿qué derechos, no, incorpora? Establece el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo durante las primeras 14 semanas de gestación. Después de ese plazo, solamente permite el acceso a la práctica si el embarazo es producto de una violación, ante el peligro de vida o la salud de la persona gestante. ¿Cuáles son las obligaciones del sistema de salud? Bueno, la ley incorpora que la interrupción voluntaria del embarazo debe estar en el plan médico obligatorio y en el Programa Nacional de Garantía de Calidad de la Atención Médica. Además establece el derecho a la atención post-aborto también, ¿no?, que este era uno de los temas más discutidos porque, bueno, las muertes se provocaban por la poca o nula atención que había tras la práctica, ¿no? Más allá de la clandestinidad en la que se desarrollaba la práctica del aborto, la atención post-aborto era también uno de los grandes debates, ¿no? Y por supuesto, en este sentido, el que tiene que ver con el sistema de salud, las obras sociales y las empresas de medicina prepaga también deben incluir ambos servicios, la práctica y la atención post-aborto, entre sus prestaciones. Bueno, sin lugar a dudas, temas importantes, cosas que lograron justamente que esto sea algo más que beneficioso para las mujeres y diversidades. Y en ese sentido, digo, es algo que hay que, por supuesto, defender para que se continúe siguiendo de esa manera, ¿no? Pero ya el paso más importante, y esto es lo que recalcamos acá, se pudo dar. Exactamente. También en ese sentido quería repasar un poco cómo son los plazos, ¿no?, para acceder, porque no solamente tenemos el derecho, sino también tenemos que llevar adelante todo un trámite, ¿no?, para acceder a la práctica, y en ese sentido hay que firmar un consentimiento informado a la paciente o a la persona gestante, y de esa manera la práctica se garantiza dentro de los servicios del sistema de salud que estábamos enumerando hace instantes. ¿Con qué plazo? La asistencia tiene que ser en un plazo máximo de 10 días, ¿sí? Bueno, muchas veces estamos escuchando, sobre todo ahora con esto de la ley, que no se cumplen esos plazos, que se demora, que se niega el acceso. ¿Qué podemos hacer en ese caso? Se puede denunciar a la línea de salud sexual y reproductiva del Ministerio de Salud de la Nación,
0800 222-3444, ahí reciben la denuncia de manera telefónica, sino también se puede hacer de manera online. Estamos, por supuesto, ante una violación de un derecho. Entonces, la denuncia es súper importante porque, bueno, también con lo que viene con la ley es que vamos a tener cifras detalladas de cuántos abortos seguros hay en Argentina y cuántas denuncias también va a haber por las personas que se niegan a realizar esta práctica, ¿no? Que también es un tema que fue parte del debate, la innumerable cantidad de cifras que tenemos sin certezas de realmente cuántas son las mujeres y las personas gestantes que mueren, ¿no? Sabemos que son muchísimas, pero al estar en la clandestinidad no había cifras exactas. Con esta ley posibilita tener esas cifras. Totalmente, a ver, fue un tema de debate en el Congreso y una manera de chicanear también de parte de los autodenominados pro vida que hablaban de que en realidad no había tantos abortos, justamente por esto, por la falta de cifras y que se agarraban de cifras inverosímiles y muy pequeñas como para decir en realidad esto no representa a la mayoría de las mujeres y en realidad no representa a casi nadie, hasta casi que lo trataban como una cuestión de capricho, ¿no? Y que pasa muchas veces con cuestiones, por ejemplo, ¿no? A ver, aunque sea un tema completamente distinto, que cuando hablamos de la cantidad de desaparecidos y que decimos no fueron 30.000, fueron 8.000, fueron 9.000. Lo que estás haciendo también es tratar de desvalorizar lo que puede ser esa lucha solamente a través de bajar la cantidad, agrede, por supuesto, del número de casos. Totalmente, hay organismos muy, muy importantes, de gran renombre, como fue Amnistía Internacional, la Fundación Huésped, que brindaron sus cifras, por supuesto, de nuevo, no son cifras de las que podamos estar, digamos, no son cifras que vienen de un organismo estatal involucrado en la problemática, que sí las vamos a tener ahora, digamos, porque hay un Estado presente que se va a encargar de que haya acceso al aborto legal, pero las cifras a nivel Latinoamérica, por ejemplo, eran alarmantes, eran realmente alarmantes y preocupantes. En ese sentido, hay que celebrar también, ¿no?, que vamos a tener cifras, pero no solamente, Mariano, para combatir el negacionismo que existe hacia este derecho, sino también para pensar políticas públicas que permitan bajar esas cifras, en caso de que sean cifras de muertes, por ejemplo, o de negarles el acceso al aborto. Es importante las cifras, no solo por esta negación que hay hacia la práctica, sino también para pensar políticas públicas, que eso es lo más importante, ¿no? Asistir siempre a las personas que quieren acceder a la interrupción voluntaria del embarazo. Muy bien, Meli. ¿Alguna cosa que haya quedado que quieras agregar? Sí, quería comentarle también a la audiencia que darles la cifra exacta, porque queda como medio extraño, vos decís al final del 2020, así es, el Congreso aprobó la ley, sí, el 30 de diciembre del 2020, pero el presidente Alberto Fernández la promulgó el 14 de enero. Al día siguiente se publicó en el boletín oficial y entró en vigencia recién el 24 de enero del 2021. Está vigente en todo el país. Esto es una cosa que siempre se discute mucho. Sí, la ley de interrupción voluntaria del embarazo está vigente en todo el territorio nacional, no requiere adhesiones provinciales o reglamentación para su vigencia. Otra cuestión que quería destacar también es que dice la ley de las niñas y las adolescentes, ¿no? En el caso de que tratarse de menores de 13 años, se solicita un consentimiento con la asistencia de la madre, el padre o el representante legal del menor. En todo momento deberá resguardarse su interés superior y respetar los derechos a ser oídos, ¿no?, de estos niños, niñas y adolescentes, según lo establecido por la Convención de los Derechos del Niño, la Ley 26.061, que es la de la protección integral de los niños, niñas y adolescentes, y los artículos pertinentes al Código Civil y Comercial de la Nación. Otro detalle que también quería destacar, Mariano, es qué pasa con las personas con discapacidad.
La ley establece que pueden brindar su consentimiento informado, requiriendo en todo caso, de que así lo deseen, la asistencia del sistema de apoyos que está previsto en el artículo 32 del Código Civil y Comercial de la Nación. El sistema de salud debe adoptar medidas que faciliten a estas personas con discapacidad a ejercer sus derechos de manera autónoma y recibir atención sanitaria de la forma que le resulte más aceptable y con la mejor calidad disponible. Sobre otro tema que era polémica, la objeción de conciencia. ¿Qué pasa con la objeción de conciencia? Súper debatido en las audiencias del Congreso. El o la profesional de salud implicado en la práctica tendrá derecho a la objeción de conciencia a menos de que se trate de una emergencia. En este caso no puede obstaculizar el acceso al derecho. Si la institución tiene solo profesionales objetores, que esto también era un tema cuando salió la ley, que muchas clínicas se pronunciaron en contra de la práctica, se debe garantizar, o sea, esa institución que tiene objetores, debe garantizar la derivación de manera oportuna y sin dilataciones de la persona gestante que desea hacer la práctica. Y por último, lo que quiero destacar es qué pasa con los abortos realizados fuera del plazo permitido. Si una persona interrumpe su embarazo fuera de las 14 semanas de gestación y sin que su situación esté contemplada dentro de las causales, que es esto de, en caso de ser producto de un embarazo, de producto de una violación, que corra riesgo la vida o la salud de la persona gestante, que establece la ley, digamos, puede ser penada de 3 meses a 1 año. Antes de la sanción de la ley voluntaria de interrupción voluntaria del embarazo, la pena era de 1 año, de 1 a 4 años. Así que bueno, en este marco, a un poco más de 3 meses de cumplirse la promulgación de la ley, quería acercarles información a nuestra audiencia sobre un derecho ganado en las calles, un derecho histórico, un reclamo histórico, de las mujeres y las disidencias. Así que bueno, Mariano, espero que toda la audiencia le haya servido y, por supuesto, en caso de no acceder al derecho, denunciarlo ante el Ministerio de las Mujeres, Género y Géneros. Muy completo como siempre, Mel, con toda la información. Obviamente ya para la semana que viene volveremos con un nuevo tema dentro de lo que es la columna de géneros. Así es, Mariano. Espero que estén ahí y, por supuesto, a nuestras redes, como siempre, a volcar su comentario, su opinión, que por supuesto yo, como parte del equipo de Hecho en Casa, los voy a estar leyendo. Melanie Berardi con la columna de géneros aquí en Hecho en Casa. Vamos con un poco de música y ya seguimos con más. Toda la información de los clubes de Zona Sur, el deporte nacional e internacional con una mirada local. La columna de deportes con Joaquín Talmón Zielinski. Y bien, continuamos con Hecho en Casa y nos metemos de lleno en el mundo del deporte, Joaco, con lo que tiene que ver con la definición que se vendrá este fin de semana en torno a quienes accederán o no a los playoffs de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol. Exactamente, Marian, vamos a comentarle a la gente lo referido, ¿no?, a lo que es el torneo local, cómo se están definiendo ambas zonas. Hoy por hoy, Marian, si se erraran las zonas de la siguiente manera, tendríamos unos cuartos de final definidos de la siguiente forma. Colón de Santa Fe, tenemos un clásico espectacular, Colón frente a Unión, producto de que Colón está clasificando primero y Unión cuarto, Colón por la zona 1 y Unión por la zona 2. Después tenemos a Estudiantes enfrentando a Talleres, Vélez frente a River y Boca frente a San Lorenzo de Almagro. Hoy por hoy serían esos los cuartos de final. Teniendo en cuenta esto, todavía, falta una fecha, la fecha número 13. Hay muchas posibilidades de que esto cambie, de que las estructuras se puedan modificar. ¿Por qué? Porque hasta ahora los clasificados son Colón y Estudiantes por el lado de la zona 1 y por el lado de la zona 2, Vélez y Boca. Tienen ya su puesto asegurado, no hay nadie que les pueda quitar esta clasificación.
Ahora, a partir de este momento, San Lorenzo con 21 y River con 18, por lo menos en la zona 1, están bastante cerca. Te diría, San Lorenzo está más cerca que River inclusive, porque esos 21 puntos les está dando cierto oxígeno para pensar en lo que viene. El tema es River. River puede ver la Copa por TV a partir de la próxima fecha si llega a perder de local o empatar eventualmente frente al Dosivi, teniendo en cuenta que atrás siguen Central con 18, Racing también con 18 y Banfield, nuestro equipo en zona sur, con 17. ¿Qué debería hacer Banfield en este sentido, Marian? El sábado enfrenta de visitante a Godoy Cruz en Mendoza, y de quedarse con los 3 puntos se iría a 20, y ahí sería un escenario complicado para el Millonario. Absolutamente. River, que de alguna manera se complicó la vida solo, porque tenía un buen colchón de puntos. Creo que fue una de las víctimas, o una de las principales víctimas de la doble competencia con lo que viene siendo este calendario tan apretado, del cual se quejaron varios equipos argentinos que vienen jugando Copa Libertadores y Sudamericana, que es jugar cada 3 días o menos de 3 días partidos de fútbol con la exigencia que demandan. Y en el medio nombraste el caso de en la zona 1 Racing y Rosario Central, Central ganando su partido frente a Newell's para meterse ahí en la pelea, y un Racing que desperdició una chance increíble frente a Central Córdoba de Santiago del Estero, pero que sigue dependiendo hasta cierto punto de sí mismo en caso de ganarle a San Lorenzo, porque en ese caso lo podría llegar a pasar a San Lorenzo hoy por hoy a 2 goles de diferencia. Creo que con 2 goles ya lo superaría San Lorenzo, y después habría que ver también como obviamente Racing, a pesar de ganar ese partido, cómo salen Central y River, porque en el peor escenario para la academia, si Central y River también ganan, se terminaría quedando afuera de cualquier forma. Exactamente, Marian. A ver, hay muchos escenarios. Por ejemplo, San Lorenzo tiene a favor los 3 puntos de diferencia que le lleva a River. No tan así en cuanto a la diferencia de goles. River tiene 21 goles a favor y 10 en contra, frente a los 16 y 14 de San Lorenzo. En ese sentido, la diferencia positiva es clave a la hora de clasificar. Y es como vos decís, Racing y San Lorenzo van a tener un partido crucial por esta clasificación. Si ganan el conjunto de Avellaneda, bueno, se iría a 21. Habría que ver por qué diferencia de gol ganarían este partido. No lo tiene nada fácil tanto los dirigidos por Pizzi como los dirigidos por Dabove. Y bueno, y tenemos Banfield que, ya te digo, en la fecha pasada, con el gran triunfo frente al Millonario, pudo escalar posiciones y de alguna manera mantiene vivas sus ilusiones de poder pasar a la siguiente fase, siempre y cuando se traigan los 3 puntitos de Mendoza. Claro, escenario no tan sencillo para el taladro, que, como decíamos, depende de varios resultados, más allá de que pueda ganar o no Mendoza, siendo que tiene un punto menos incluso que Central y que Racing, y que tendrían que darse resultados negativos en prácticamente todos los partidos, ¿no? O sea, está la posibilidad, pero desde ya que parece compleja para el taladro. Y en el caso de la zona 2, los que tienen una situación compleja y que también tienen que hacer cálculos matemáticos son Independiente y Lanús, Joaco. Exactamente, María, nuestro otro representante de zona sur en esta zona, estamos hablando del Granate, tiene en estos momentos 16 puntos, parte sexto, y este domingo va a estar enfrentando de local a partir de las 17:15 a Talleres de Córdoba, que viene de tener competición doble. Recordemos que hace poquito viene de vencer por 1-0 en su zona el conjunto Tallarín, se trajo un muy buen resultado. Y en ese sentido, de Brasil, estaba haciendo memoria del conjunto frente a Bragantino, le ganó 1-0, un muy buen triunfo del conjunto cordobés, y en ese sentido, bueno, si vienen con cierto desgaste físico, el Granate lo puede llegar a aprovechar. Hay que tener en cuenta que si gana se iría a 19 puntos y lo pasaría por 1 a Unión. Ahora, todo depende también de cómo compita el conjunto santafesino en lo que respecta a su visita a Colón también este domingo,
otra vez un nuevo clásico, una nueva edición del clásico santafesino que siempre trae muy buenos recuerdos y muy buenos partidos. Y en el medio, Independiente, ¿no? Independiente, el conjunto dirigido por Julio César Falcioni, visita en el Tomás Adolfo Ducó a Huracán, que prácticamente ya está sin chances de poder clasificar, y de ganar el rojo también, se podría meter en el pelotón de clasificados. Así que ya te digo, está todo muy apretadito, muy parejito, con posibilidades ciertas de clasificar. Independiente de Lanús, que dejaron pasar chances muy importantes. Lanús perdiendo como local frente a Vélez, estando arriba, ¿no?, en el marcador, una victoria que le hubiera podido dar hoy por hoy la chance de estar dentro de los 4 primeros equipos, y Independiente, que perdió como local frente a Atlético Tucumán jugando muy mal partido, y que también salió en esta última fecha después de haber estado prácticamente todo el campeonato adentro de los clasificados, por primera vez afuera, y dependerá, por supuesto, va a tener que prenderle alguna que otra vela a Colón de Santa Fe para que haga un buen partido frente a Unión, y en todo caso también ver qué pasa con Talleres de Córdoba, recordando que Independiente tiene la misma diferencia de gol que el conjunto Tallarín, pero en ese caso dependería de que el conjunto cordobés pierda para poder alcanzar la misma línea, con lo cual el equipo más accesible en principio sería Unión. Exactamente, Marian, exactamente, tiene estas posibilidades intactas. Me quedé pensando en lo que decías con respecto a Lanús y los partidos anteriores que ha perdido. Vos fíjate que lo increíble del fútbol argentino es que habiendo ganado 4 derrotas al hilo, teniendo en cuenta que perdió con Newell's, con Sarmiento de Junín, con Vélez y con Boca, como había tenido un buen control de puntos al principio, todavía puede mantener sus aspiraciones de clasificar a la siguiente etapa. Un conjunto granate plagado de pibes que de alguna manera sigue prestando pelea para poder clasificarse. Varios de estos partidos que perdió los había arrancado ganando, teniendo en cuenta, por ejemplo, frente a Newell's y frente a Vélez, como bien remarcabas antes. El último partido frente a Boca tuvo también posibilidades en la Bombonera de llevarse el resultado por una diferencia bastante amplia, pero no pudo concretar ninguna de sus chances, y después su ex defensor Carlos Izquierdos anotó para el conjunto local. Así que bueno, Marian, vamos a ver qué pasa con el Granate en esta zona 2, veremos si puede clasificar, lo mismo para el conjunto de Avellaneda. Muy bien, Joaco. Desde ya, bueno, para cerrar el recuerdo que hacemos desde este lugar en la columna deportiva, a gran Carlos Timoteo Gribol, ¿no?, que se nos fue este jueves a sus 86 años, producto de una neumonía. Ya venía mal de salud en las últimas semanas. Se había dado mal la noticia hace algunos días atrás de que había fallecido en su momento. La familia después lo terminó confirmando de que no, pero bueno, esta vez finalmente sí. Partió este gran entrenador que tuvo el fútbol argentino, campeón con Rosario Central, bicampeón y leyenda en Ferrocarril Oeste, ídolo también total en Gimnasia y Esgrima de La Plata, un técnico que hizo escuela sin lugar a dudas y que quedará en la memoria de todos como uno de los grandes DTs que tuvo, y grandes docentes, ¿no?, que tuvo tanto afuera como dentro de la cancha nuestro querido fútbol argentino, Juaco. Exactamente, Marian, desde aquí le mandamos nuestras condolencias a su familia, un referente en el área técnica, en el área de la dirección técnica del fútbol argentino, y bueno, nuestros mejores deseos. Bueno, Joaco, como siempre, un placer y muy completo. Muchísimas gracias, Marian. Allí pasó Joaquín Talmón Zielinski con todo el deporte. Soy de casa pequeña, familia laburante, de madre guerrera, abuelos inmigrantes, de vida dura, años de dictadura, infancia heavy, síntomas que aún perduran. Continuamos con Hecho en Casa, y tal como se los había anunciado, vamos a hablar sobre uno de los temas que sin lugar a dudas ocupa la agenda de la semana, que ocupa también la agenda en relación a lo que es el combatir la pandemia del coronavirus, o por lo menos enfrentarla, y en ese sentido, dentro de tantas noticias negativas que uno encuentra por la situación que estamos viviendo sanitaria en el país, existe una gran esperanza, sin lugar a dudas, que tiene que ver con un medicamento innovador para el tratamiento de la infección para pacientes moderados a severos que están transitando la enfermedad y que ya se encuentra avanzando y continuando con lo que son las fases de estudio, ya por la fase 3, justamente en relación a lo que viene siendo este medicamento. Y para hablar del tema tenemos del otro lado a Linus Spatz, quien es director del laboratorio Inmunova,
parte importante dentro de lo que fue el desarrollo de este medicamento, del suero equino hiperinmune, justamente estamos hablando. Para eso lo tenemos a Linus del otro lado. Linus, ante todo, muy buenos días. Mariano Cerrato te saluda. ¿Cómo estás? ¿Cómo les va? Un gusto saludarlos. Bueno, para introducir un poco el tema, ¿no? A ver, el suero equino hiperinmune, algo que ya se viene desarrollando desde el año pasado, que justamente viene dando muy buenos resultados. Los últimos datos que han arrojado dicen que el 90% de los pacientes, y corregime si esto no es así, que transitan la enfermedad y que justamente fueron parte de aquellos a los cuales se les aplicó, fueron parte de lo que fue todo el desarrollo de todos estos, de las aplicaciones, ¿no? de justamente de este medicamento, han demostrado un avance favorable después de recibir justamente el suero hiperinmune y evitaron llegar a terapia intensiva. Contanos un poco cómo vienen siendo los resultados, cómo vienen siendo los estudios. Con todo gusto. La verdad es que los resultados vienen siendo muy, muy alentadores. Después del ensayo clínico que se hizo el año pasado y después de la aprobación del ANMAT, pudimos realmente empezar a distribuir este tratamiento en muchas provincias del país. En este momento ya estimamos alrededor de unos 3.000 pacientes tratados. Lógicamente no todos están todavía cargados en la base de datos. Es un momento muy particular de la pandemia, lamentablemente muchísimos casos, y los médicas y médicos no dan abasto como para además completar día a día la carga de datos, pero sí estamos alrededor de 2.500 pacientes que ya están cargados en la base de datos, y justamente lo que se ve es esto, que realmente los pacientes, sobre todo los pacientes severos que lo recibieron, que es más del 85% de estos pacientes que te estoy comentando, de todo ese grupo de pacientes, alrededor del 10% únicamente necesitó terapia intensiva o ingreso a UTI, o algunos pacientes, lógicamente, fallecen. Pero para que tengan una idea, históricamente la mortalidad, por ejemplo, en pacientes severos, el mismo grupo de pacientes, estaba entre un 22 a un 26%, no solo en estudios aquí en Argentina, sino también en algunos estudios internacionales. Así que es un dato muy alentador que alrededor del solo el 10% de la gente que recibe el tratamiento tenga necesidad después de ingresar a terapia intensiva o a asistencia respiratoria mecánica. Realmente los datos confirman las tendencias que se vieron en el ensayo clínico, ¿no? Sí, ¿y cómo está compuesto, digo, para aquel que no sabe, que no conoce, este suero? ¿Cómo es que, digamos, hace efecto en el organismo? Básicamente, el suero es un tratamiento con anticuerpos, que técnicamente son fragmentos de anticuerpos, no son anticuerpos completos. Se les remueve una parte del anticuerpo para evitar posibles efectos adversos. Digamos, estos sueros son conceptualmente parecidos a un suero antiofídico, ¿sí? O un suero antitetánico de los antiguos, pero derivan de, lo que bien dijiste, sueros hiperinmunes porque tienen gran cantidad de estos anticuerpos, equinos, porque nosotros inmunizamos caballos con una parte, un antígeno del virus, de esa famoso spike que ahora todos hablamos, o la espiga que tiene el virus. Hay una parte de ese spike que es la que usa el virus como un mecanismo de llave cerradura, toca las células y logra entrar, y ahí empieza la replicación o lo que sería la multiplicación viral. Entonces, los anticuerpos tienen gran capacidad de neutralizar, o sea, son anticuerpos neutralizantes, bloquean al virus en ese lugar y le impiden entrar. Si le impiden entrar, no puede multiplicarse y se evita la progresión de la enfermedad y las formas severas. O sea que es un tratamiento, en definitiva, con anticuerpos capaces de bloquear el virus. Por eso también se habla de darlo en los primeros 10 días desde la fecha de inicio de síntoma, que es más o menos la etapa de reproducción o de replicación, se llama en ciencia, viral. Así que así actúa el tratamiento, bloqueando al virus en circulación y limpiándolo de la invasión del cuerpo. Lo que ha sido el desarrollo de los estudios, digo, han contado con varios centros clínicos, con muchos profesionales en lo que es la aplicación, cómo ha sido el desarrollo, los pacientes, cómo se les informa a la hora de participar o no
estos estudios? En este momento, digamos, el estudio clínico técnicamente terminó a fin de año. Después de la aprobación del ANMAT, ya es un producto, digamos, un tratamiento que está disponible para todo el país. Sí se sigue haciendo lo que se llama un plan de monitoreo de eficacia y seguridad, porque el ANMAT lo aprobó en lo que se llaman condiciones especiales. Es un plan que existe desde el 2012 para muchos otros medicamentos también, en los cuales o no hay tiempo, no hay suficiente cantidad de casos como para haber completado un estudio clínico con, por decirte, 1000 pacientes. Cuando hay evidencias muy fuertes de que es un tratamiento seguro, como es en este caso, no tuvimos ningún efecto adverso severo vinculado a la medicación, eso ya está aprobado en esta cantidad, tanto en el ensayo clínico como en los casi 2.500 pacientes que hay en la base de datos. Entonces, por un lado es un tratamiento seguro, cosa que ya sabíamos, digamos, históricamente los sueros ya se vienen mejorando muchísimo en los últimos 30 años y no hay problemas, efectos adversos severos por sueros antiofídicos, antialacrán. Se usan mucho y la verdad es que todos los años salvan vidas, con lo cual desde el punto de vista de seguridad estábamos muy tranquilos y desde el punto de vista de eficacia es lo que se está probando ahora. Por eso tenemos una base de datos que en todos los hospitales están cargando los pacientes y estamos viendo ahora todo este plan de monitoreo de eficacia. O sea, técnicamente no es un ensayo clínico, ya terminó toda la parte experimental, sí hay un registro minucioso del uso del tratamiento, ¿no? Así que los pacientes en este momento tienen que firmar lo que se llama un consentimiento informado, que estén de acuerdo con recibir este tratamiento, y los médicos son los que aplican el criterio para cada paciente. O sea, ellos están en cada hospital y sanatorio. En este momento debemos estar ya en unos 200 lugares en el país en los cuales se puede aplicar, pero se puede pedir, digamos, uno está en alguna localidad en Córdoba y Córdoba tiene centralizada la distribución, uno pide en el Ministerio de Salud, en un hospital municipal o provincial, o incluso en algunos lugares privados también, y el Ministerio de Salud de Córdoba lo envía al lugar para hacer la aplicación, ¿no? Así que está disponible y los pacientes los van seleccionando de acuerdo a su cuadro de gravedad los mismos médicas y médicos a cargo. Con lo cual podemos decir ya que en las distintas provincias se va a comenzar a aplicar con mayor masividad lo que es este suero. Así es, creemos que, bueno, ya está, la provincia de Buenos Aires anunció esta semana también, y hubo un seminario de unos 250 personas vinculadas a la salud, muchos de hospitales municipales y provinciales. Córdoba también tiene una distribución amplia en este momento, muchísimas provincias del norte las empiezan a usar, y así que estamos tratando de poder abastecer a todo el que lo necesite, lógicamente, sí. Estamos hablando con Linus Spatz, quien es director de la empresa biotecnológica, el laboratorio Immunova, parte de los que fueron aquellos que desarrollaron el suero equino hiperinmune. A ver, de cara a lo que viene, ¿no? ¿Cómo imaginás que puede ser el futuro teniendo en cuenta lo que va a ser la llegada del invierno, la profundización de lo que ya estamos viviendo con la segunda ola? Si con mayor aplicación del suero equino hiperinmune podamos llegar a ser optimistas con que pueda ayudar por lo menos a alivianar un poco lo que es la carga de la terapia intensiva en los hospitales. A ver, nosotros siempre somos optimistas. Lógicamente toda la sociedad necesitamos ayudarnos mutuamente. Hace falta en este momento una segunda ola y con algunas variantes circulantes que son distintas a las de la primera ola. Todavía no se sabe realmente demasiado si son, digamos, más contagiosas o no. Eso está un poco en discusión dentro de la comunidad científica, pero de todas maneras estamos viendo que circulan las distintas variantes de las que se habló y estamos todos un poco preocupados. Así que, digamos, lógicamente nosotros queremos que este suero hiperinmune, creemos y estamos seguros, va a contribuir a paliar esta segunda ola, pero necesitamos, digamos, ayuda de que lleguen vacunas, y lógicamente las vacunas tienen un gran efecto, son todas muy seguras, no tengo ninguna duda. Más de una vez me preguntaron cuál te pondrías, la que me toque, el día que me toque, sin ningún problema. Y también nos tenemos que cuidar entre todos. El comportamiento entre nosotros es algo
que también se ve ahora que modula muchísimo. Siempre se supo, pero en este momento, en pleno pico y que lamentablemente con tantas personas fallecidas por día en todo el país, hace falta cuidarse más, hace falta realmente cuidar a quien está al lado nuestro, y por supuesto que el suero que desarrollamos es justamente para esto, para ayudar a todo el mundo que se pueda, pero bueno, lo mejor siempre es cuidarnos entre todos y hacer buen uso de los medicamentos que estamos desarrollando también, ¿no? Y en torno a lo que es la situación, digo, como una persona que también ve un poco de cerca cómo viene siendo la forma de tratar de combatir como se puede, ¿no? Desde la parte sanitaria hasta esta situación de pandemia. Es difícil hacer predicciones, ¿no? Hoy por hoy, pero sos optimista en relación a que se puede llegar a avanzar bien, ¿no? Con todo esto. Yo creo que sí, hay que ser siempre optimista y confiar en que todos tomamos conciencia de que es una situación crítica y que, digamos, viene un invierno, vamos a estar un poco más guardados y lógicamente en algunos lugares del país hace mucho frío, no se puede ventilar completamente, con lo cual todo eso hay que tenerlo en cuenta. Yo creo que soy optimista. Esto debería en breve, en algunos meses va a llevar todavía, pero tendríamos que poder regular como para que realmente no tengamos un colapso del sistema sanitario y haya camas disponibles y demos tiempo también a que más gente esté vacunada y se pueda distribuir también nuestro suero hiperinmune en todos los lugares que lo necesiten. Pero sí, siempre soy optimista. La verdad es que la respuesta de todo el sector científico, por ejemplo, dentro de también todo este proyecto en el cual trabajamos, participan investigadores de CONICET. La Universidad Nacional de Córdoba tiene un instituto de virología que testea continuamente, digamos, la capacidad de estos sueros, por ejemplo, en el caso nuestro, de neutralizar. Incluso ahora estamos haciendo algunas pruebas con las nuevas variantes, estas que todo el mundo comenta, la de Manaus, la de Inglaterra, Sudáfrica, así que en distintos lugares, el Instituto Malbrán, la Fundación Leloir, el Instituto de Virología Vanela, todos colaboramos con un único objetivo común de todos los científicos, que es ayudar en esta situación. Así que sí, soy realmente optimista. Se hizo muchísimo en muy poco tiempo. Tener vacunas en menos de un año, tener tests rápidos en menos de 6 meses en el país, o tener también otros desarrollos como el nuestro, digamos, es lo que me hace ser optimista. Bueno, Linus, linda manera de cerrar, ¿no? Por lo menos con una sonrisa y con un poco de esperanza en este panorama tan complicado que estamos viviendo aquí en el país con la pandemia. Desde ya agradecerte por tu tiempo. No, un gusto, y estamos acá disponibles para lo que haga falta y con todo gusto charlar en la medida en que vayamos avanzando. Esperemos que sí, esperemos que haya otra oportunidad para charlar y ojalá en una mejor situación para el país en torno a lo que es el avance del coronavirus. Bueno, muchísimas gracias, un gusto charlar con ustedes. Allí pasó Linus Spatz, director de la empresa Immunova, parte de los que fueron aquellos que desarrollaron el suero equino hiperinmune para poder tratar la enfermedad del coronavirus en pacientes moderados a severos que sufren la enfermedad. Las mejores recomendaciones para tu fin de semana están en Hecho en Casa. Cine, eventos y literatura. La columna cultural de Dolores Sanpellegrini. Don't be scared.
Continuamos con Hecho en Casa y vamos a meternos en la columna cultural con una recomendación de cine esta vez que nos va a traer Dolores San Pellegrini, a quien saludamos. Dolo, como siempre, un placer tenerte acá. Hola, bueno, sí, para mí el placer siempre es mío y la verdad que es una recomendación que estuvimos charlando, que es una peli un poco vieja, pero yo dije, bueno, la traigo, porque para quien no la vio, está bueno tenerla en cuenta. Vos en esta cuarentena, este aislamiento, estuviste, me imagino, como todos mirando series, películas, ¿o no? Totalmente. Justamente nuestra consigna, que vamos a repasar después, tenía que ver con esto, ¿no? Con qué elegía la gente, si maratón de películas, maratón de series. En mi caso soy más de maratón de series por una cuestión de tiempo, ¿no? De que capaz una maratón de película te demanda 4 horas de tu tiempo para hacerte 2. En cambio, una serie, si es 40 minutos, 45 minutos cada capítulo, te lo puedes hacer más tranqui, me parece, pero soy re pro películas también. Claro, yo creo que hubo un tiempo que estamos volviendo un poco a ese momento en el cual, bueno, había que estar en casa, entonces nos vimos todas las películas, todas las series, toda cuestión audiovisual que había para ver. Y como ahora, bueno, estamos con más restricciones, dije, aprovechamos y salimos un poco de los libros. Y en este caso traje una película que es del 2004, o sea que ya está vieja la peli. Pero dije, bueno, en vez de, por ahí no te traigo lo nuevo de Netflix o lo más actualizado, pero dije, no podés no ver El efecto mariposa. Me contarás si la has visto. Sí, ya que la vi, y no solo que la vi, sino que la vi varias veces, y con sus finales alternativos, que eso es uno de los grandes temas, ¿no? Que tiene esta película. No sé cuántas películas hay de este tipo que tengan varios finales, por lo menos 2 que salieron y después otros que quedaron, vos capaz que sabés también del tema, que quedaron como en YouTube para poder ver, pero que no son los oficiales, en donde hay una respuesta y una resolución distinta a la famosa última escena. Realmente una película que yo creo hasta me animaría a decir, quizás estoy siendo un poco bastante subjetivo en el tema, pero que puede llegar a ser de culto para parte de aquellos que lo vieron. Sí, yo creo que de hecho, si bien conversábamos, es un poco vieja la peli, creo que hay muchas maneras de ver a la película, entonces creo que no pierda actualidad. Incluso mismo antes de contar un poquito de qué trata, ¿no? Sin spoilear nada, como siempre decimos, obviamente. Creo que hay una cuestión de que depende también cómo cada uno la interprete. Creo que ni hablar de estos finales alternativos que vos mencionás. De hecho, mientras lo decías, pensaba si conocía otra película que tuviera finales alternativos y no me acordé, al menos. Y creo que eso es un poco también lo que me llamó la atención de la película. Bueno, contamos para quienes no están escuchando que en una época se había proyectado la peli por ahí en el cine o mismo en la televisión con un final, y después al tiempo había, digamos, la misma película obviamente con otro final, entonces eso genera como una cosa, siempre que vemos una película es siempre la misma, pero en este caso el efecto mariposa no. Entonces de ese lugar también me pareció interesante. Bueno, primero cuento que sí, que desde hace mucho, desde el 2004, estamos en 2021, bueno, este año de pandemia que no cuenta como año, pero sí. Es una película de suspenso y de ciencia ficción, no sé si, que yo no soy muy de la ciencia ficción, pero esta peli me gustó, no sé si vos sos de ver ciencia ficción o sos más como los míos, medio que no, a mí mucho la ciencia ficción no me llama. Sí, me gusta la ciencia ficción, no sé si es mi género favorito, pero me gusta bastante, y lo que me atrapa, o una de las cosas que me atrapa mucho por lo menos de esta película, ¿no? Y de aquellas que tratan como un poco, que abordan una temática similar, es esto de poder cambiar los hechos, esto de tener como esa licencia, digamos, como persona, de modificar cosas que vos no querías que salgan de esa manera, que es una de las temáticas principales que me parece que aborda la película. Sí, me hace el pie perfecto porque justamente, bueno, iba a comentar, actúa Ashton Kutcher, el hermoso Ashton Kutcher, y también actúa como otra de las actrices principales, Amy Smart, bueno, que es otra de las protagonistas, y justamente lo que mencionas es como el por donde había encarado contar la peli, ¿no? Me parece que
justamente lo interesante es que el estudiante, o sea, el protagonista es un estudiante de psicología que logra, de alguna manera, si se quiere, comenzar a viajar en el tiempo, ¿no? Y con esta posibilidad, que al principio parece interesante, porque uno lo primero que piensa es, ¿sabes todo lo que cambiaría de mi vida y no sé qué y no sé cuánto? Bueno, con esta posibilidad de viajar en el tiempo, este protagonista, en este caso, Ashton Kutcher, que hace de Evan Trebon, lo que comienza a ver es que puede cambiar algunas cuestiones de su pasado, pero obviamente, en consecuencia, si uno une a uno y cambia su pasado, se le va a cambiar su presente y por ende el futuro. Entonces, me parece que está buenísimo esto que planteas, es decir, la posibilidad de cambiar algo en tu vida hasta parece súper interesante como disparador. El tema es que se empieza a poner en juego a raíz de eso y qué gana y qué pierde el protagonista en este caso, cambiando qué cuestión para que le repercuta de qué manera. Entonces, un poco por lo que me parece que se vuelve atrapante la película, es porque en un momento determinado este protagonista, Evan, conoce a quien es, digamos, el amor de su vida. Y bueno, un poco se empieza a poner en juego la posibilidad de él como protagonista estar con ella, pero a la vez, para estar con ella, quizá empieza a tener que sacrificar algunas cuestiones. Entonces ahí me parece que empieza, como si se quiere, lo atrapante de la película. La peli también tiene como muchas realidades en paralelo, si se quiere, y uno puede interpretar que una es, digamos, un plano es el real, pero en realidad no. Por eso para mí es muy de ciencia ficción y por eso también existe la posibilidad de entenderla de diferentes perspectivas. Quizá alguna de las preguntas que se ponen en juego es, bueno, el protagonista va a cambiar su vida con tal de estar con ella, va a cambiar la vida de ella y con eso va a poder estar con ella, digamos, como que hay un montón de cuestiones ahí que hacen que la película sea muy atrapante. No sé si vos te acordás de alguna cuestión así que te haya llamado la atención, gustado. Claro, sí, no, totalmente. Bueno, a ver, antes de seguir, digamos, por esa línea, también la película, no sé si como temática principal, pero sí como una de las temáticas, digamos, importantes que toca es el tema de la violación sobre menores, ¿no? Que tiene que ver con la chica protagonista, de la cual está enamorado Ashton en la ficción. Y bueno, también eso como repercutía, obviamente, desde lo negativo en esa vida familiar y terminaba afectando irremediablemente también al protagonista. Sí, creo que, bueno, sin ánimos de contar mucho la peli, y siendo por ahí una película como tan multifacética y tan, digamos, en algún punto hasta disímil por ahí las miradas que pueda haber en cuanto también a los finales alternativos que uno haya o no visto, creo que lo que se pone en juego principalmente es, bueno, hasta dónde está dispuesto a arriesgar este protagonista para cambiar su vida y hasta dónde está dispuesto a cambiar su vida para cambiar la vida de la persona que quiere. Incluso por ahí poniendo en juego la historia de amor, ¿no? Digo, no vamos a responder esas preguntas, pero bueno, me parece que va por ahí y que asimismo, si bien es una peli de ciencia ficción, me parece que no deja de tener, bueno, obviamente lo que toda película necesita, que es esta verosimilitud en la cual, bueno, uno se puede llegar, digamos, a emocionar, aún así, siendo ciencia ficción y aún teniendo, digamos, como si se quiere, condimentos de suspenso. Me parece que va por ahí. Bueno, obviamente no queremos cosificar a Ashton, pero la verdad que yo estoy muy enamorada de este actor, así que tampoco me molesta verlo actuar. Y lo que habría que ver por qué te gusta tanto la película, entonces, si realmente es por el plot o por una cuestión. En serio, la película fue tipo un comentario muy chiquito porque no quería desvirtuarlo. Y lo que decía es que yo la había visto por Amazon Prime, que bueno, ahora con todas estas plataformas infinitas que existen, pero bueno, tengo entendido que igual por internet, para aquellos cinéfilas que, claro, que la quieren encontrar, la encuentran en 2 segundos. Me parece así como para cerrar por ahí y no extenderme mucho más, porque bueno, también no quiero contar de más de la película. Me parece que está muy bueno, como vos dijiste al principio, el disparador del viaje en el tiempo y cómo aparece quizá inicialmente como la salvación, ¿no? La posibilidad de que el protagonista pueda viajar en el tiempo y con eso modificar su vida, pero cómo termina mismo por ahí siendo rehén de esa posibilidad.
Sí, los efectos negativos, las consecuencias que tienen, ¿no? Claro. Sobre la gente que lo rodea y sobre él, ¿no? Por una cuestión que termina siendo, a ver, puede ser sin spoilear, ¿no? Por amor a ella o también por amor a él, ¿no? Porque hay como ciertas decisiones que vos podés ya cuestionar como egoístas en cierto punto. ¿Vos cambiarías, por ejemplo, si tuvieras la posibilidad de cambiar algo así como el efecto mariposa, cambiarías algo de tu vida en el pasado? Y yo lo pensé 1000 veces cuando veía la película y por un lado decís sí, pero por otro, en mi caso, yo que soy como de analizar todas las variables, digo, estaría haciendo trampa, porque cuánta gente quiere hacer lo mismo. O sea, si yo solo lo puedo hacer, también no sé si estaría bueno, porque estoy como aprovechándome de esa ventaja. Obviamente que sí. No, pero pensaba como, a mí me pasa un poco, o sea, como parecido, pero a la vez digo, bueno, pero si existe la posibilidad de cambiar el pasado, también te da como miedo esta cuestión, como lo mismo que pasa en la peli, ¿no? Claro, ahora, ¿qué si afectás? ¿Por qué perdés? ¿Qué onda mi futuro? Claro, o sea... Sí, totalmente. O sea, me gustaría más en todo caso, porque eso lo pensé 1000 veces, una segunda oportunidad de vida y que tenés ahí la oportunidad de tomar distintas decisiones, qué sé yo. Por ejemplo, ahora estudié periodismo, si ya viví una vida periodista voy a hacer otra cosa, ya está. Ya fui periodista, por ejemplo, ¿no? Claro. O sea, ¿para qué vas a hacer 2 veces lo mismo? Y una última pregunta así como muy romántica. ¿Cambiarías tipo, no sé, igual porque por ahí no conociste el amor de tu vida todavía, pero ¿como arriesgarías algo así de tu vida con tal de que esa persona, por ejemplo, tenga una mejor vida? No, en ese sentido creo que siempre hay que mirar para adelante, o sea, ya está. Lo que pasó y... No, él no se arriesga, él no se arriesga por amor, chicos. Y como dice Flaco Espineta, mañana es mejor. Nunca el pasado por pasado fue mejor, mañana es mejor. Bueno, no le vamos a decir eso al director del efecto mariposa porque él mucho se digan eso. Bueno, la manera de cerrar también, justamente en base a lo que viene siendo esta consigna que hablábamos al principio, Dolo, en tu caso, entonces vos te inclinarías más por el lado de maratón de películas, me parece. Sí, te digo que últimamente no estoy aguantando mucho, me duermo muy rápido, pero sí, sería una peli más cortita, sí, maratón de películas. Es que nosotros ya veinteañeros, ¿no? Como que estamos, nos dormimos en medio de las películas, estamos ya como en esa etapa de que pensábamos que nunca íbamos a llegar de lo que veíamos en nuestros padres y que estamos repitiendo. Sí, creo que sí, que estoy siendo todo eso que decía que odiaba, bueno, lo sé. Pasa, ya está pasando. Bueno, Doro, como siempre, gracias. Bueno, el placer es mío y bueno, el viernes que viene estaremos acá debatiendo a ver si hacemos que Mariano se arriesgue por amor, che. Vamos a ver qué pasa. Allí pasó Dolores Pellegrini con el... Y de esta manera cerramos un programa que tuvo de todo hoy en Hecho en Casa, aquí por Radio Cruz Urbana, el programa de la Agencia Universitaria de Noticias y Opinión, en donde repasamos distintos temas, ¿no? Que tienen que ver con la actualidad. Por un lado, repasando lo que es la agenda política, que tiene que ver también con el tema educativo, porque estuvimos conversando con Javier Perín, secretario general de la seccional de Lomas de Zamora del gremio docente SUTEBA, sobre las clases virtuales, lo que se aplicó en muchos municipios de la provincia de Buenos Aires que atraviesan la fase 2 por la pandemia de coronavirus y que tuvieron que dejar por lo menos por algunas semanas lo que es la presencialidad y todo lo que conllevó en cuanto a debate en los últimos días, el tema en relación también, por supuesto, a las posturas distintas que han tenido, por un lado, el gobierno nacional y provincial y, por supuesto, también las diferencias que ha marcado la ciudad de Buenos Aires. Por otro lado, hemos conversado con Linus Spatz, director del laboratorio Inmunova, sobre el medicamento de el suero hiperinmune equino, justamente para conversar sobre cómo funciona esto, sobre los últimos resultados que han arrojado estos estudios muy buenos, muy favorables en cuanto a la aplicación que ha tenido
muy bueno en cuanto al avance y el control de la enfermedad del coronavirus en pacientes moderados a severos que sufrían esta enfermedad, y cómo ha mejorado justamente su situación de salud, cómo ha reducido que estos pacientes lleguen a terapia intensiva, a las unidades de terapia intensiva. Por eso y por justamente todo lo que viene de cara al futuro hemos estado conversando con él. Y por supuesto también tuvimos las distintas columnas que nos acompañan siempre. Por un lado, Dolores San Pellegrini con su columna cultural. Ya le pregunté qué elegía, qué decidía en cuanto a qué prefiere, si maratón de películas o maratón de series, que es la consigna que los hemos llevado en el día de hoy. Así que te cuento, Dolo, vos que ya diste tu veredicto, cómo terminaron finalmente la votación. Hubo finalmente por el lado de Twitter una votación masiva favorable a lo que es maratón de series, 100% contra 0%, nadie votó por películas, con lo cual la señorita Antonella Baldi no se metió en Twitter, se ven, porque no votó a nadie a favor de las películas. Has perdido rotundamente ahí. Voté en Instagram, pero bueno. Claro, y bueno, te tendrías que haber metido en los dos. Ahí dormiste. Tendría que haber hinchado, Ahí dormiste. Tendría que haber presionado. Claro. El voto del aire no aparecía en Twitter. Yo que voté por pelis, debería haber entrado al Twitter. ¿Te das cuenta? Claro. Lo lamento por ustedes dos, pero bueno, por el lado de Twitter fue mal, pero perdimos. Bancaron más por el lado de Instagram. Les digo que por el lado de Instagram no sé si estuvo más parejo, pero por lo menos justamente hubo más votación a favor de las películas, 24% contra 76% que votaron series. Yo tengo que confesar que voté a favor de series, pero después de lo que me dijo Anto al principio, cuando me habló de maratón de películas de Harry Potter, me dio mucho que pensar. La verdad que ahí creo que podría haber cambiado mi voto. Me llegó tarde, ya había votado, así que bueno, ya está, si no quizás la podíamos hacer un poco más pareja. Bueno, pero los chicos tuvieron tiempo de pensar, así que capaz han cambiado su voto ahora a último momento, ¿no? Ninguno se arrepiente. Vamos a ver qué dicen. A ver, Joaco, vos que estabas con muchas dudas, que ya nos diste tu veredicto sobre qué tipo de pochoclos preferís, pero todavía no nos elegiste con qué acompañarías esos pochoclos, si con películas o con series. Decinos, a ver, que finalmente, ¿por qué optaste? Mira, después de haberlo meditado por muchas horas, creo que las series las dejo en casa y me voy justamente al cine a ver una peli, ya cuando todo se pueda normalizar. El espacio del cine es lo mejor que hay y a eso no hay con qué darle. Muy bueno, sí, la verdad que del cine, o sea, nosotros estamos hablando obviamente de la comodidad de casa, ¿no? De la maratón de películas, pero como el cine no hay. Eso desde ya, ¿no? Ahí yo digo que el cine, más allá de todas estas aplicaciones que existen hoy en día, no es irreemplazable y por eso va a seguir existiendo siempre, ¿no? Así que vamos arriba con los cines. Y en el caso de Melanie Berardi, Mel, que vos también dejaste tu voto para último momento. Al final, ¿por qué te decidiste? Y la verdad también, muy difícil. También estuve como Juaco ahí meditándolo muchas horas. Pero me parece que depende mucho del contenido, porque tengo mucho miedo que me pase como vos, Marian, porque yo por ahí tiro series y de repente me decís, El Señor de los Anillos, y digo, no, maratón de peli. Depende mucho lo que voy a ver, pero por ejemplo, acá en lo inmediato, y por ahí una serie, yo soy muy de los policiales, entonces me gustan esas series de policiales que te atrapan, quizás una maratón de series estaría, pero también, como Joaco, comparto que tengo unas ganas de cine, de volver a la gran sala, de todo, así que bueno, esperemos que pase lo más pronto posible, que podamos reencontrarnos con Joaco en el cine. ¿Qué nos podemos ir a ver, Joaco? No me tires una de terror, lo único. Te lo pido, por favor. Y a mí me gusta mucho el cine nacional, así que en cuanto se pongan las pilas y estén promoviendo, incentivando el cine argentino, ahí podemos ir a ver alguna que valga la pena.
Y los invitamos a ustedes que eligieron series a replantearse su decisión. Pero lo peor es que acá la mayoría votó películas, incluso yo di vuelta mi voto, con lo cual los están dejando re afuera, está bien, yo no digo nada, pero... Sos un panqueque, Marian. Yo dije, a partir del tema de Harry Potter, como me quedé pensando, y bueno, uno puede cambiar de opinión. Si pasa tanto en política, ¿por qué no puede un periodista también humilde, su humilde servidor de Radio Conurbana cambiar de opinión? Oh, me parece bien, con ese criterio se acepta. Así que bueno, bancamos acá las películas por lo menos un poco diferente, ¿no? A lo que se termina dando en relación a la votación que hubo en redes sociales. Ya llegará otra consigna para que ustedes participen también la próxima semana, que va a tener que ver con el clima, ya es poleo. Así que vamos a ver qué sucede en torno ahí el próximo viernes cuando estemos conversando. Ojalá con un tiempo que esté menos fresco para nuestra edad, ¿no? Que ya nos afecta y bastante. No sé si menos fresco, pero por ahí con mejores estufas, ¿no? Porque ya no le vamos a poder pedir más calor, ya está. Pero con una buena estufa. Y Mariano, quiero la picada para acompañar la peli, porque yo vine acá con la ilusión de una picada y no hay picada. Así que si se puede pedir eso también para el próximo programa, también. Ahí vamos, cada uno trae picada y la hacemos completa, porque la verdad que si hubo algo que faltó en el día de hoy, que hubo de todo, fue comida. Así que para poder hacerlo mejor, por supuesto, también nosotros necesitamos, como todo buen periodista, alimentarnos bien, que es algo también muy importante. Quienes habla, Mariano Cerrato, como siempre, el gusto de acompañarlos. La escuchaba Melanie Berardi con su columna de géneros, Joaquín Talmosieriski con su columna deportiva, Dolores San Pellegrini con su columna de cultura, Antonella Baldi en la producción, Marcelo Osorio en la operación técnica, todos trayéndoles la mejor información posible, así que por supuesto deseándoles una excelente semana y esperemos que nos podamos reencontrar el próximo viernes como siempre aquí en Radio.